Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor que podemos estar un domingo más para compartir la palabra de nuestro Dios. Y hemos estado viendo este estudio de la teología sistemática y vemos que nos encontramos a veces con algunos conocimientos de la Biblia o de la doctrina que tal vez podríamos decir que son un poco áridas, un poco difíciles de comprender. Pero estas cosas que son un poco difíciles de entender muchas veces en la palabra son justamente las cosas que más nos deben hacer pensar, más nos deben hacer reflexionar y, y más deben hacernos confiar en el Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Y aquí en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 33, cuando el apóstol Pablo termina esta primera parte del libro de Romanos, donde él empieza a explicarle a su audiencia el, este evangelio, les está explicando el evangelio para que ellos conozcan al Dios que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y en estos textos aquí del versículo 33, él dice y exclama seguramente con una fuerza para manifestar eh, al Dios al cual él está dando a conocer. Este Dios que se revela a este mundo. Y él dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y él sigue exclamando, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y hace aquí una pregunta, ¿y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la parte final de esta parte, digámoslo, eh, de la enseñanza doctrinal que está haciendo el apóstol Pablo aquí del libro de Romanos, donde después del versículo 12 hacia adelante viene la parte más práctica. Pero él exclama así como que explota para dar a conocer a este Dios que nosotros tenemos revelado aquí en la Biblia. Y nosotros en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, estamos viendo cómo hay cada día un desprecio mayor a lo que Él es nuestro Dios, a lo que Él se revela aquí en su palabra. Vemos cómo la maldad a través de las leyes de los estados va avanzando cada vez más y más lejos del Señor, del creador de este mundo, en una rebelión total contra este Dios. En comparación a lo que nosotros vemos aquí en este texto del apóstol Pablo, donde él está haciendo estas tremendas exclamaciones que a nosotros deben hacernos pensar y reflexionar. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son impresionantes estas expresiones que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Y para entender toda esta revelación, seguramente va a pasar toda nuestra vida
y no vamos a alcanzar a comprender esta verdad. Pero sí que lo que queremos es, tal vez con lo poco que sabemos de nuestro Dios, es creerle y obedecerle. Y en ese creer y obedecer a nuestro Dios, lo que queremos es amarlo, es honrarlo y glorificarlo. Porque para eso nuestro Dios nos salvó, para eso nuestro Dios nos rescató. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo que nuestro Dios es un Dios que habla. Y nuestro Dios, lo que observamos es que lo que distingue a Dios del resto de los otros dioses falsos es que Él habla. Él se ha revelado por gracia a través de la palabra escrita, la Biblia, y la palabra hecha carne en su Hijo Jesucristo. Y esta revelación es verdadera, que es inerrante, es fidedigna, es infalible, que es suficiente y necesaria. No puede desviarnos. Es nuestra máxima autoridad lo que nosotros tenemos aquí. Y también aquí dice, es el árbitro principal en todos los asuntos de la fe y práctica, no la razón, o nuestras expresiones, o nuestras experiencias subjetivas. Al comenzar esta clase, hay dos preguntas que tenemos que hacernos en todo este tiempo. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? ¿Existe un Dios? Y la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo es ese Dios? Y aquí, en esa segunda pregunta, ¿cómo es Dios? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles son sus atributos? Y dentro de esas preguntas que comenzaremos a responder en este tiempo, vamos a ver la existencia de Dios. ¿Y qué está diciendo Job con respecto a la existencia de Dios? Aquí en Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? En Job 26:14 dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En Job 30:26 dice, cuando esperaba yo al bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Y en Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Todos estos textos nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar acerca de la existencia de Dios. En respuesta a nuestra primera pregunta, ¿existe un Dios? Debemos señalar que desde el principio que la Biblia no pierde tiempo discutiendo acerca de la existencia de Dios. Simplemente supone que lo hace. Es una presuposición bíblica de la misma manera que la preexistencia de la materia es un hecho para los materialistas. La Biblia trata la existencia de Dios como la gravedad. Podemos negarlo, podemos ignorarlo o pretender que no existe, pero a nuestro propio riesgo. Toda cosmovisión comienza en alguna parte, como discutimos en la primera semana. La cosmovisión cristiana comienza con estas dos premisas. ¿Y cuáles eran esas? ¿Cuáles eran esas premisas? Él está presente, Él existe y no está callado. Nuestro Dios está presente y no está callado. Nuestro Dios habla. Pero si alguien te pregunta, ¿cómo puedes saber que Dios existe? La pregunta es, ¿qué dirías? Si somos cristianos podemos decir que creemos que Dios realmente está presente,
porque Él se ha revelado. ¿Y de qué forma se ha revelado? Generalmente a todos los hombres a través de su creación y providencia. También se ha revelado proporcionalmente en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. También Él se ha revelado personalmente en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y cuarto, Él se ha revelado salvíficamente mediante la obra de su palabra y espíritu. Y mira lo que dice aquí en Juan 17:3, este texto que es tan conocido para nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en primera de Juan 5:20 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que en el primer capítulo de Romanos, Pablo nos dice que Dios ha hecho que el hecho de su existencia sea evidente a toda la humanidad. Allí en Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y en el versículo 20 aquí de Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, no ocultas, no escondidas, sino claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, resultado de la revelación, de modo que no tienen excusa. La creación clama que hay un creador. Repito esa última frase. La creación clama que hay un creador. La pregunta es, ¿quién es el que envía la lluvia y el sol? ¿Quién es el que cubre la tierra en oscuridad y luego desata el sol de la mañana? ¿Quién es el que separa la tierra del mar? Desde el orden de las estaciones hasta las complejidades de una flor, hasta las innumerables estrellas en la noche. Vemos la mano de Dios como el creador inteligente. De una manera visualmente deslumbrante e impactante, nosotros vemos como en programas como El Planeta Tierra, hay un programa ahí de la BBC, uno puede entrar allí a ver esos documentales acerca de la creación. En esas producciones capturan poderosamente la grandeza, la majestuosidad, las maravillas diversas y notables complejidades de la creación de Dios. Cuando nosotros vemos esos documentales de la naturaleza, de las maravillas hoy en día con toda la tecnología de ver cómo se mueven los animales, cómo crecen las plantas, cómo es la vida en los mares, con todas esas maravillas en esos documentales, nosotros vemos cómo en esas producciones nunca dicen nada acerca de Dios. Nunca dicen esto es creación de Dios. Esta es la maravilla que Dios hizo. No, porque no le dan la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pese a esta revelación en la creación, Pablo sigue diciendo en el libro de Romanos que el hombre suprime voluntariamente la verdad y la intercambia por una mentira. Por ello el hombre caído adora al mundo natural en lugar del Creador. Eso lo dice allí en Romanos 1. Pero no solo está la creación, también está la conciencia, debido a que estamos hechos a imagen de Dios. Aquí en Génesis 1, 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen.
Debido a que estamos hechos a imagen de Dios, algo de su carácter moral permanece en nosotros. Aunque nuestras conciencias no son una guía perfecta porque han sido corrompidas por la caída, nuestras preocupaciones por la moral, la justicia, el conocimiento, la verdad, también nos señalan a nuestro Creador. Si bien la creación y la conciencia deben ser la única razón para convencernos de que Dios existe, el hecho de que suprimimos la verdad en nuestro estado caído ha llevado a los cristianos a formular algunos argumentos para la existencia de Dios. Estas pruebas son simplemente intentos de demostrar que es racional creer en la existencia de Dios. Dios no es nuestro amigo imaginario y por tanto relegado al reino del mito y la superstición. Vamos a ver algo acerca de la revelación general y especial. Todo el conocimiento de Dios se basa en la revelación. Aunque no podemos conocer a Dios en toda la riqueza de su ser, como dice aquí en Romanos 11:33, aunque dice no podemos conocer a Dios en toda su riqueza de su ser, Él es conocido por todas las personas a través de su revelación en la creación. Y la creación es el teatro de su gloria. El mundo nunca está sin Dios. Al final no hay ateos, solo hay argumentos acerca de la naturaleza de Dios. Esta distinción entre lo que se conoce acerca de Dios para todos de manera general y lo que solo se conoce acerca de Él especialmente, a menudo se conoce como la revelación general versus la revelación especial. La revelación general es esa revelación de Dios, el conocimiento del ser y la voluntad de Dios que es dado a todas las personas en todas partes del mundo, en todo momento, a través de la experiencia ordinaria de estar vivos en el mundo de Dios, porque este es el mundo de Dios. Esta es propiedad de Dios, este mundo. Y el hombre dice que voluntariamente lo niega. Aquí en el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y aquí en Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y en el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre no tiene excusa. El hombre puede decir que no hay Dios, pero no porque el hombre diga no hay Dios, Dios no va a existir. Dios está, Dios es presente y Dios es creador. El Dios en el cual nosotros estamos viendo aquí, y como dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él está diciendo cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es verdad, en esta parte de este mundo no vamos a conocer todo lo que es nuestro Dios, pero nuestro Dios existe, Él es real.
el hombre le puede dar la espalda, pero no porque el hombre le dé la espalda, Dios va a dejar de existir. No, Dios está presente. La revelación especial también es como Dios se ha dado a conocer mediante actos y palabras particulares, especialmente la palabra del Señor, la Escritura. Y el Señor de la palabra, ¿quién es el Señor de la palabra? Jesucristo. La pregunta es, ¿quién nos enseña la revelación general? En el Salmo 19 y otros textos nos muestra aquí en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, ¿qué dice este texto acerca de la revelación general? ¿Qué enseña a todo el que vive? Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué revelan estos textos a toda la humanidad en general? Aquí en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es uno. También en Hechos 17:25 dice, Dios es el creador, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. También Dios es eterno e independiente. En Romanos 1:20. Dios es invisible y poderoso. En Romanos 1:20. Dios, aunque distinto del universo, está activo en él. Y también Dios sostiene todas las cosas. Dios es moral, la última fuente de nuestros valores. Aquí en Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. La Biblia dice todas estas cosas que debemos saber naturalmente, simplemente por el hecho de que todos hemos sido creados a imagen de Dios y vivimos en este mundo que Él creó. Una de las cosas, una de las implicaciones de todo lo que hemos dicho aquí, que la revelación general hace que los seres humanos sean culpables. No podemos escapar de Dios. Fuera de nosotros, el orden creado nos grita como el vocalista principal de una banda de metal. ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? Hay un Dios que te creó y eres responsable ante Él. Podemos cerrar nuestros ojos y cubrir nuestros oídos, pero eso no cambiará la realidad. Y dentro de nuestras propias mentes, nuestras conciencias no nos dejarán en paz. También vamos a ver algo de los atributos de Dios. Debido a que el pecado ciega y distorsiona nuestras percepciones de Dios, sí debemos conocer cómo es Dios realmente. Debemos ir a su revelación en la Biblia. Pero antes, cuando piensas en describir a Dios según la Escritura, ¿cuáles son algunas de las primeras palabras que se te ocurren con respecto a los atributos de Dios? Bueno, que nuestro Dios es amoroso, que Él es soberano, que es bueno. Y estas palabras constituyen los atributos de Dios. Y dentro de esos atributos vamos a ver la independencia o autoexistencia de Dios, su aseidad. Aquí en Éxodo 3:14
Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Y en el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿O qué imagen le compondréis? Y veamos un texto aquí del Nuevo Testamento. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estamos viendo un atributo de la independencia o autoexistencia de Dios. La existencia y el carácter de Dios están determinados solo por Él y no depende de nadie ni de ninguna otra cosa. Esto a veces se conoce como aseidad, tener vida en sí mismo. Él posee todas las cosas, no tiene necesidad fuera de sí mismo. Dios no nos creó porque estaba solo o necesitaba compañía o necesitaba que le completáramos. En la Trinidad Dios es autoexistente, autosuficiente y autónomo. Allí en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Él no necesita nada. Nosotros necesitamos horas y horas de sueños para poder mantener nuestros ojos abiertos, agua para mantenernos vivos, comida para tener energía, refugio para tener protección, doctores para nuestra salud, maestros que nos enseñan todas las cosas que no conocemos y que luego olvidamos rápidamente. Y podría seguir y seguir. Los dioses paganos necesitan todas estas cosas. Dios no necesita nada. Vida, fortaleza, protección, salud, conocimiento, lo tiene todo en Él. Y es exactamente por ello que podemos ir a Él y depender de Él en todo tiempo. Hermanos, Él es el Rey. Su palabra gobierna, literalmente. Pero Él no es la clase de rey que está limitado por el déficit presupuestario, un Congreso dividido o la debilidad de la edad. Él está totalmente libre de todas esas limitaciones, porque Él no depende de nada ni de nadie. Él siempre capaz de estar allí para su pueblo. Su independencia y autoexistencia debe ser un gran estímulo para nosotros, para nuestras vidas. Este es al Dios al cual nosotros adoramos. Este es el Dios al cual nosotros tenemos que conocer. Como dice aquí el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor, hermanos, nos ayude a comprender estas realidades que son a veces para nuestra mente limitada, para nuestra mente perezosa, para nuestra mente cansada, para nuestra mente dañada por el pecado. Nos cuesta entender esto, pero que la gracia del Señor inunde nuestros corazones, que inunde nuestras mentes. ¿Para qué? Para que cada vez vayamos avanzando para conocer a este Dios que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros le glorifiquemos y le exaltemos. A Él sea el honor y la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.